Hola señores, muy buenas noches, soy el suboficial Segundo Vega y en el día de hoy les traigo un video muy esperado por muchos de ustedes. De lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre el sueldo de los oficiales. Como dije en el video anterior, ser militar es una profesión de vocación. Tú debes tener la vocación de ser militar para que te vaya bien en esta institución. Si no tienes la vocación de ser militar, si no tienes la vocación de servir, pues obviamente esto no es lo tuyo. Teniendo en cuenta eso, como me dijo alguien en un comentario en el video anterior, por más amor y por más vocación que tú le tengas a un trabajo, a una institución, pues tú no vas a vivir del aire. Obviamente vas a necesitar tu dinero para mantener a la familia o comprarte tus cosas personales. Y vamos a hablar del sueldo de los tenientes de corbeta. ¿Por qué los tenientes de corbeta? Hombre, porque es el primer grado por el cual las personas que aspiran a ser oficiales, ese va a ser el primer grado por el que van a ir empezando su carrera militar, su carrera como oficial. Así que ese es el que más nos interesa en este momento. Si usted quiere saber cuánto se gana un capitán o un teniente de navío o un capitán de navío o un almirante, pues ya eso es tema de otro video. Ahora, usted por ser militar, en este caso por ser oficial de la Armada, no le van a pagar por la profesión que tenga. En el caso de los profesionales y de algunas personas que ingresan como profesional, no. A usted le van a pagar por su grado militar que tenga. Si es cabo, le pagan como cabo. Si usted es teniente de corbeta, pues le pagan como teniente de corbeta. No le van a pagar por la profesión que tenga, así sea que tenga un doctorado, una maestría, 4, 5, 6 especializaciones, a usted le van a pagar es por su grado militar. No siendo más, comencemos con el video. Pero antes de empezar, si eres nuevo en el canal, por favor no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario. Bueno, vamos a hablar netamente del sueldo de los oficiales administrativos. Es decir, las personas que ingresan bajo el proceso cadete administrativo. Al final del video hablamos del sueldo de los oficiales de línea, es decir, de los muchachos que ingresan como cadete naval regular masculino o femenino, cadete naval profesional, cadete logístico profesional, cadete profesional de infantería de marina y cadete de infantería de marina. Del cadete mercante no me atrevo a hablar porque, bueno, la verdad no sé cómo funciona el tema del cadete mercante una vez se escalafona. Muy bien, dicho esto, lo primero que tenemos que hacer es buscar en Google el decreto 466 del 2022, que la vez pasada lo dije mal. Camila Valderrama fue la única que se dio cuenta. Como siempre, muy buena abogada y se da cuenta, mejor dicho, de lo más mínimo. Te felicito, Cami. Entonces, este decreto se firmó el 29 de marzo del 2022 y en este decreto, se lo voy a leer, por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y empleados públicos del Ministerio de Defensa, las fuerzas militares y la Policía Nacional. Se establecen bonificaciones para alférez, guardiamarinas, pelotines, gurumetes y soldados o en su defecto infantes de marina. Se modifican las comisiones y se dictan otras disposiciones en material salarial. ¿Listo? Entonces esto dice o esto establece, acuerdo a su grado, pues la cantidad de dinero que le van a pagar. Aquí dice que en el caso de los oficiales, y esto aplica para todas las fuerzas militares, en el grado de general van a tener un 100% de su sueldo básico. Entonces, a partir de este 100%, los demás grados van a tener cierto porcentaje de ese 100%. Entonces, el 100% del sueldo de un general es este número que ven aquí en pesos colombianos, y aquí se lo voy a poner en dólares por si de pronto alguien pues fuera del país nos está viendo. Ahora, aquí vemos el grado de subteniente, que equivale a teniente de corbeta en la parte naval. El decreto establece que un subteniente va a ganarse el 28.9366% de este 100%. Ese sería su sueldo básico. A partir de este sueldo básico es que nosotros vamos a hacer los cálculos. Hombre, pero ¿a cuánto equivale este 28.9366%? Pues vea, es muy sencillo. Usted toma este valor que está aquí, que es el 100%, lo multiplica por 28.9366% y lo divide entre 100. Y ese valor que le dé va a ser el sueldo básico de un oficial recién graduado, sea naval, sea administrativo, sea de infantería, sea naval profesional, sea logístico. Un oficial recién graduado se le va a pagar eso. Ese va a ser su sueldo básico. Bueno, señores, aquí tengo un desprendible de un oficial, en este caso es un oficial administrativo, y este desprendible tiene fecha del 14
de junio del 2022. En este desprendible vamos a encontrar en la parte izquierda un devengado y en la parte derecha unos descuentos. Esta persona tiene el grado de teniente de corbeta. Lo primero que identificamos en este desprendible de pago es el sueldo básico del tripulante, que en este caso es de 2.092.780 pesos. Ese es su sueldo básico. De ahí en adelante es que se van a hacer los siguientes cálculos que vamos a hacer. Todos los militares recibimos una prima del 49.5% por ser militares, tanto oficiales como suboficiales. Este tripulante, por ser militar, tiene derecho a un 49.5% de estos 2.092.780 pesos, que en este caso su prima de actividad militar sería de 1.035.926 pesos con 10 centavos, solo por ser militar. Añadido a eso, los oficiales administrativos y solo los oficiales administrativos, es decir, los que ingresan bajo el proceso de cadete administrativo, solo ellos ganan una prima que se llama prima del cuerpo administrativo, que en este caso equivale a un 40% de este sueldo básico, de estos 2.092.000 pesos, que en este caso serían 837.112 pesos. Añadido a eso, nos dan un seguro de vida, que ya sé que el Estado nos da un seguro de vida que es de 17.311 pesos, y les da un subsidio de alimentación, que en este caso es de 68.658 pesos, ¿vale? Entonces, esta persona tendría un total de vengado de 4.051.787 pesos. Ahora vamos con los descuentos. Bueno, el primer descuento que encontramos aquí es el sistema de salud de las fuerzas militares, que en este caso es de 83.800 pesos. Este descuento equivale a la salud, es decir, al sistema de salud de las fuerzas militares, el ingreso a los hospitales navales, sanidades, etc. Luego encontramos el descuento para la caja de vivienda militar y de ahorro, es decir, lo que pasa es que en el caso de los oficiales no sé cuánto es el descuento. Con los suboficiales es del 7% más el 3% si uno quiere hacerlo voluntariamente, pero en el caso de los oficiales no sé cuánto es. Pero entonces en este caso a este tripulante le descuentan 167.423 pesos. Este descuento va a ser mensual durante unos 14 años. Al cumplirse los 14 años, al tripulante le van a dar un subsidio de vivienda, que bueno, no sé por cuánto estará el subsidio de vivienda de los oficiales. Le dan un subsidio de vivienda con el cual el tripulante, más lo que lleva ahorrado en cesantías durante esos 14 años, puede comprarse más bien una casa. Luego encontramos este descuento que es el aporte a la caja de retiro. En este caso son de 156.500 pesos y este descuento es para pagar nuestra asignación de pensión una vez cumplamos nuestros 25 años de servicio. Uno de los beneficios de ser militar es que sin importar la edad que usted tenga, apenas cumpla sus 25 años de servicio, tiene derecho a una asignación de pensión. Luego encontramos aquí este descuento que es del Club Militar Sostenimiento. En este caso, este tripulante quiso afiliarse de forma voluntaria al Club Militar y por eso pues paga una mensualidad de 69.000 pesos. Ahora aquí este tripulante tiene otro descuento de 5.000 pesos, supongo que de pronto fue un consumo dentro del club. Y por último tenemos un descuento que es la previsoria de salud, digamos que un subsidio que nos da el Estado, que en este caso nos lo da aquí como seguro, pero de igual forma también se descuenta. Entonces este tripulante tiene un total de vengado de 4.052.787 pesos y tiene unos descuentos de 499.034 pesos. Eso le da a este tripulante un neto a pagar de 3.052.753 pesos con 10 centavos todos los meses en su cuenta de ahorros. Ahora vamos a ver un desprendible de pago de un oficial que está en orden público. ¿Listo? Entonces en este caso este tripulante también es teniente de corbeta y su sueldo básico es de 2.092.780 pesos. De igual forma también se gana la prima de actividad militar que equivale al 49.5%, que es esto, más la prima del cuerpo administrativo, equivale al 40%. ¿Por qué? Por haber ingresado bajo el proceso cadete del cuerpo administrativo. Este tripulante, como está en una unidad de orden público, se le reconoce la prima de orden público, que equivale a un 25% de su sueldo básico. En este caso, equivale a 523.195 pesos. Esto es por estar en orden público. Es decir, esta persona está trasladada, por ejemplo, en una unidad que queda, por ejemplo, en Leticia, o en Guapi, o en Málaga, o en Buenaventura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un reconocimiento que se le hace al tripulante por estar en esta unidad. Luego tenemos el seguro de vida, que ya sabemos que es un seguro de vida subsidiado que nos da el Estado de 17.000 pesos. Y este tripulante recibe también una partida de
alimentación. Esto nos da para este tripulante un total de vengado de 4.823.754 pesos con 10 centavos. Y ahorita vamos a la parte de los descuentos. El primer descuento que encontramos es la previsora de salud, que está aquí, que son 17.000 pesos, que ya les dije que aquí no los da el Estado, pero aquí nuevamente pues no los retira. Tenemos el aporte a la caja de retiro, que es de este valor, 156.000 pesos. Tenemos el sistema de salud, que son de 83.000 pesos. Y tenemos el ahorro para la caja de vivienda, que es de este valor que aparece acá. Por último, tenemos este descuento, que es una afiliación al Club de Oficiales de la Armada de Colombia, que el Club de Oficiales, si no estoy mal, queda en Castillo Grande, en Cartagena, que en este caso es de este valor. Estas afiliaciones son totalmente voluntarias. Si el tripulante se quiere afiliar a esto, pues se afilia, y si no quiere afiliarse, pues no se afilia. En este caso, esta persona se afilió de forma voluntaria. Esto nos da un total de descuentos de 532.446 pesos. Este sería el total de vengado, este sería el total de los descuentos, y este sería el neto a pagar de este tripulante, 4.291.408 pesos con 10 centavos. Ya saben cuánto gana un oficial administrativo en el grado de teniente de corbeta recién graduado. En el proceso, cadete administrativo, en orden público y sin orden público. Ahora, para los diferentes procesos como cadete naval regular masculino o femenino, cadete de infantería de marina, cadete profesional de infantería de marina, cadete logístico profesional y cadete naval profesional, lo que tienen que hacer es descontarle o quitarle la prima administrativa. Si está en orden público, descontarle la prima del cuerpo administrativo del 40%. Se lo resta a esto que está aquí. Y ahora, para los tripulantes que están sin orden público, de igual forma le quitan a esto de acá, que es el neto a pagar. Le quitan el 40% al neto a pagar. Bueno, señores, ahora que saben esta información, les pregunto nuevamente, ¿en qué trabajo o en qué empresa usted, recién graduado de pregrado, le van a pagar esta cantidad? Bueno, quizás si hay empresas que paguen más a los recién graduados, paguen más que esto, pero la pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Créanme que por 25 años no lo van a contratar. Además de los diferentes beneficios que trae ser militar. Bueno, señores, hemos llegado al final de este video. Espero que este video haya sido de su agrado y que la tengan clara cuánto van a ganar al momento de graduarse como tenientes de corbeta o subtenientes. No siendo más, me despido. Recuerda que si eres nuevo en el canal, por favor no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Viva Colombia! Soy Marinero. Hasta luego.